Un saludo cordial a todos los participantes. Vamos a hoy día ver sobre la planificación curricular. El día de hoy, estimados maestros y maestras, vamos a hablar un poco sobre la planificación curricular 2022. Construcción de diseños metodológicos. Cuando escuchamos diseños metodológicos, muchos nos dirigimos y ya nos hacemos una idea de que vamos a hacer investigación. Lógicamente que estos diseños metodológicos son formas de planificar, ¿no? Entonces, para ello, nosotros necesitamos partir de algo. Si nosotros no tenemos nada, ¿cómo podemos planificar? Necesitamos partir de algo. Bien, miren, vamos a leer un pequeño caso. La docente Teresa se encuentra muy animada, pues inicia un nuevo año escolar, con nuevos retos que se ha propuesto alcanzar para superar lo logrado el año anterior. Durante el primer día de la semana de gestión 1, conoció las actividades que se desarrollarían día tras día. Siempre lo mismo pensó para ella y continuó. ¿Para qué actualizar el PI? Diseñar el PAD no tiene sentido. No aprovechamos el tiempo. Deberíamos trabajar el plan curricular anual y las experiencias de aprendizaje que abordaremos en el presente año. ¿Qué opinas de lo que piensa la docente Teresa? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Consideras que son importantes los documentos de gestión? ¿Por qué? ¿No? Entonces nos hacemos esas preguntas. Miren, en base a este caso, ¿será importante pues actualizar, diseñar los instrumentos de gestión? Entonces veamos un poco la relación que guarda los instrumentos de gestión con nuestra planificación. Por eso decía, ¿no? Tenemos que tener algo para partir, ¿no? Los instrumentos de gestión son muy importantes para iniciar nuestra planificación. Por ejemplo, el PI contiene el diagnóstico, objetivos, metas que nos trazamos durante un periodo de 3 a 5 años. Y el PAD, que es anual, ¿no? Lo tenemos que diseñar, planificar todas las actividades que vamos a desarrollar durante el año escolar 2023, en base a los lineamientos que también nos indica el Ministerio de Educación. En este PI y en el PAD, nosotros vamos a encontrar información relevante. Vamos a encontrar, por ejemplo, las características de la institución educativa, ¿no? ¿Cómo es nuestra institución educativa? ¿Qué características tiene nuestra comunidad educativa? ¿Cómo es el entorno de esta institución educativa? ¿Qué actividades productivas se desarrollan? ¿Qué actividades comerciales se desarrollan? Y toda esa información va a ser muy rico para nosotros construir las planificaciones curriculares, ¿no? En el PAD también vamos a definir algunas actividades que se van a llevar a cabo durante el año escolar. Por ejemplo, la calendarización, ¿no? Ustedes ya saben que con la RBM 474 tenemos ya la calendarización del año escolar 2023, que está dado en bloques de semanas de gestión y en bloques de semanas lectivas. También el compromiso 4, que está relacionado con el acompañamiento y monitoreo, ¿no? En las instituciones polidocentes, los directivos realizan el acompañamiento y monitoreo a los docentes sobre la práctica pedagógica que desarrollan, ¿no? También tenemos la gestión de la convivencia, por ejemplo, en el compromiso 5, que está relacionado con el reglamento interno, donde nosotros debemos encontrar todas las normas de convivencia para el desarrollo adecuado del año 2020. En el PI nosotros vamos a encontrar la identidad institucional, que no vamos a encontrar todas las características, cómo es nuestra institución educativa, cuándo fue creado, cuántos años de servicio a la comunidad tiene nuestra institución educativa. También vamos a encontrar el diagnóstico de la comunidad. Vamos a ir viendo cuáles las características socioculturales de nuestra comunidad, ¿no? Cuáles son sus costumbres, ¿no? Cuáles son sus fiestas costumbristas, ¿no?
Vamos a encontrar también la propuesta de gestión en el PI. Miren, qué importante, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la gestión de la institución desde la parte administrativa de los directivos? ¿Eh? Y por último, vamos a encontrar la propuesta pedagógica, que guarda mucha relación esta propuesta pedagógica con el PCI. Miren cómo se va concatenando cada uno de los instrumentos de gestión, ¿no? Entonces, el PI es un instrumento muy valioso de gestión que debe ser actualizado año a año en nuestra institución educativa. Del PI se va a desprender el PAT. En el PAT, como ya indicaba, vamos a encontrar 3 compromisos, pero yo me aboco un poco más en el compromiso que nos habla de la calendarización del año 2023, ¿no? Y esta calendarización, como les vuelvo a repetir, está dado en semanas de gestión y semanas lectivas. Del PCI se va a desprender el programa curricular anual, ¿no? Que se va a tener que planificar para el año 2023, disculpen, qué competencias, qué estándares, qué desempeños se van a desarrollar en las diferentes actividades de aprendizaje, ¿no? En el PCA, nosotros vamos a organizar todos los propósitos de aprendizaje en las diversas experiencias de aprendizaje, en los diversos diseños metodológicos. Lo llamamos experiencia de aprendizajes a ese conjunto de formas de planificar. Y tenemos las unidades, tenemos los proyectos, tenemos los estudios de caso, tenemos los aprendizajes basados en competencia llamado ABP, que más adelante lo vamos a ir viendo. Para nosotros planificar, necesitamos conocer el currículo nacional y también necesitamos conocer la programación curricular, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta estas 3 preguntas que le encontramos en la programación curricular o en el programa curricular, sea de educación inicial, primaria, secundaria, ¿no? Vamos a encontrar esas 3 preguntas. La pregunta 1, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿No? Determinar el propósito de aprendizaje. Miren, yo les voy a hacer un ejemplo muy práctico, ¿no? La maestra Teresa quiere irse de viaje a un determinado lugar. ¿Qué va a hacer primero ella? Va a averiguar los pasajes, va a preparar su maleta. ¿Qué es lo que hace primero? Primero va a tener que determinar su meta, a dónde quiere ir, ¿sabes? Entonces, esa determinación de la meta en la parte educativa, nosotros lo vemos como determinar los propósitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes en el año 2023? Ahí se encuentran los propósitos de aprendizaje. Luego la maestra Teresa, de una vez que ya definió su meta, ella dice, me voy a ir a Iquitos, ella es de acá de la costa, se va a ir a Iquitos de vacaciones, ya definió su meta, ahora ¿qué va a hacer? Va a tener que empezar a diseñar cómo va a ir a ese lugar, ¿no? Entonces va a tener que empezar a averiguar cuánto está el pasaje, cuántos días va a estar, va a empezar a organizarse, mira, con qué ómnibus va a ir o vía aérea, no sé, ella va a ir a empezar a diseñar y definir cómo es que va a llegar al logro de su meta. Entonces, ¿qué evidencias voy a usar para evaluarlos? ¿No? Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso de los aprendizajes en la parte educativa. Entonces, ¿cómo va a ser esa evaluación? Necesito establecer los criterios, ¿no? ¿Cómo es lo que voy a recoger yo la información para saber si mis estudiantes están progresando en sus aprendizajes? Y por último, la pregunta 3, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? O sea, tenemos que determinar, diseñar y organizar las situaciones, tenemos que ver qué estrategias vamos a utilizar y las condiciones pertinentes también, ¿no?
No toda mi clase tiene que ser dentro de mi aula. Miren, las condiciones pertinentes. De repente van a haber actividades que las tengo que desarrollar fuera del aula. Entonces necesito también determinar las condiciones pertinentes para el logro de los propósitos de aprendizaje. ¿Ven? Entonces, nuestra maestra Teresa, que ha ideado irse a un determinado lugar, tiene que pasar por estos tres momentos. Tiene que pasar por esos tres momentos. Y lo mismo ocurre cuando nosotros estamos planificando en la parte educativa. Tenemos que pasar por estos tres procesos. ¿Qué debemos considerar al momento de planificar? Nosotros necesitamos considerar todos los propósitos de aprendizaje. Quiere decir, las diferentes competencias que se encuentran en las diversas áreas de aprendizaje. Cada competencia con sus respectivas capacidades. También los estándares de aprendizaje. También tenemos que tener en cuenta los desempeños, ya sea por grado o por la edad, ¿no? En el caso de inicial, por ejemplo, es por la edad. También tenemos que tener en cuenta los enfoques transversales. ¿Ven? Entonces, cuando yo tengo en cuenta todos estos propósitos de aprendizaje, yo necesito saber lo que mis estudiantes saben en relación a estos propósitos de aprendizaje. O sea, necesito saber cuál es el nivel real del desarrollo de la competencia con respecto a estos propósitos de aprendizaje. ¿Ven? Entonces, si yo sé hasta dónde, cuán cerca o lejos se encuentra del nivel de desarrollo de competencia, yo voy a poder también determinar cuáles son las necesidades de aprendizaje que existen en el grupo de estudiantes con el que voy a trabajar este 2023. Pero también a la vez es necesario conocer cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Cómo quieren ellos trabajar este año? ¿Qué características tienen? Un niño de tercer ciclo no tiene las mismas características que un niño de cuarto o quinto ciclo. Un niño de inicial no tiene las mismas características que el niño de primaria o el de secundaria. ¿Ven? Entonces, se hace necesario también conocer las características de los estudiantes. Y todo ello en relación a los propósitos de aprendizaje. ¿Ven? También necesitamos considerar qué recursos y materiales son pertinentes para el logro de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Conocer las estrategias. Miren, los procesos pedagógicos y didácticos. Cuando nosotros ya nos vamos a definir o a planificar nuestra sesión de aprendizaje, ahí lo vamos a visualizar con más énfasis a los procesos pedagógicos y didácticos. Y estos deben ser pertinentes para el logro de los propósitos de aprendizaje. Y de manera muy general también necesito conocer los enfoques del currículo. Sabemos que nuestro currículo tiene un enfoque por competencias y entonces nos están diciendo que nosotros tenemos que trabajar, movilizar las competencias. Tenemos que ver el desarrollo de esas competencias en nuestros estudiantes. Y también conocer los enfoques de las áreas, ¿no? La naturaleza de cada área. No todas las áreas tienen la misma naturaleza. Planificar por competencias requiere que nosotros como docentes tengamos que entender y comprender cuál es la relación entre todos estos propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué relación guarda la competencia con sus capacidades, con los estándares y con los desempeños? Eso tenemos que comprender. Entonces, para ello es necesario hacer ese análisis, ¿no? ¿Qué parte del estándar o cuál de los estándares guarda relación con cuál de los desempeños, con qué parte del estándar, ¿no? Es importante ver eso. También es necesario comprender cómo progresa la competencia en los estándares de aprendizaje y en los desempeños, ¿no? Porque la competencia, como ustedes pueden ver, inicia en el nivel inicial, y se logra a lo largo de toda la educación básica regular, que es al terminar el 5º año de secundaria. Entonces,
En cada año voy a ir viendo cómo va avanzando este progreso de la competencia y los voy a poder mirar, los voy a poder observar en los estándares y también en los desempeños, ¿eh? También se hace muy importante comprender los enfoques transversales. ¿Cómo se impregnan estos enfoques transversales en el desarrollo de las competencias? Revisar las orientaciones para planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿no? Eso se encuentra en el currículo nacional, en el capítulo 7. Hay que revisarlos, hay que dar una lectura y se van a dar cuenta que el trabajo con un currículo por competencias es hacer que nuestros estudiantes actúen de manera competente. Para nosotros realizar una planificación curricular, se hace necesario también de mirar a los insumos que necesito para poder recabar información, para poder organizar y sistematizarlos y decir, tengo este avance en mis estudiantes y tengo estas dificultades en mis estudiantes. ¿Y dónde voy a encontrar esa información? En el registro del CIAGIE, ¿no? Donde están los calificativos de los estudiantes. Ahí voy a poder ver la competencia en cada estudiante, cómo se encuentra el desarrollo de la competencia, si está en inicio, en proceso, si está logrado o si está en un nivel destacado, ¿no? También necesito revisar el portafolio del estudiante, ¿no? Y dentro de este portafolio vamos a encontrar todas las evidencias de trabajos, de actividades que el estudiante ha ido desarrollando durante el año 2022, ¿no? O sea, el año anterior. También es importante revisar la información de la carpeta de recuperación, ¿no? Profesor, carpeta de recuperación no han llevado a todos los niños. Lógicamente que no, solo llevan algunos. Entonces, de estos niños es necesario revisar la carpeta de recuperación para saber qué avances han tenido en los meses de verano. De manera autónoma han desarrollado su carpeta de recuperación. También es importante conocer la información que me brinda el registro anecdótico, ¿no? También muy importante. Realizar un diálogo con la docente del año 2022 que trabajó con este grupo de estudiantes. Es muy importante porque me va a dar información rica y valiosa para yo conocer en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el grupo de estudiantes con el que voy a trabajar el 2023. Además, se hace necesario entrevistar a los padres de familia, ¿no? Y por ahí hay unas fichas de entrevista a los padres de familia para recoger información también sobre la familia, sobre sus espacios educativos en el hogar, ¿no? Cómo desarrollan sus trabajos, con qué materiales cuentan, etcétera, ¿no? Todo esto, miren, todo este recabar de información de todos estos insumos se llama evaluación diagnóstica, pero también a la vez, si ustedes recordarán, en el 2022 se aplicó un kit de evaluación diagnóstica, que también nos sirve, nos permite recoger información valiosa de los estudiantes a través de estos kits de evaluación diagnóstica. ¿Todo ello para qué? Para conocer el avance y las dificultades que tiene el grupo de estudiantes con el que vamos a trabajar en 2023. ¿Y para qué me va a servir estos avances y dificultades? Para elaborar mi planificación curricular anual. Bien. Bien, por acá también encontramos a estos insumos que lo hemos mencionado, con un poquito más de detalle, de descripción. Por ejemplo, en el CIAGIE encontramos el informe de progreso del estudiante en el año 2022 sobre las competencias evaluadas, ¿no? Decía que se encuentra, puede ser que algunos niños estén en inicio, otros en proceso, otro grupo logrado y de repente algunos en el logro destacado.
Además, en este CIEGIE nosotros vamos a encontrar las conclusiones descriptivas que el docente que trabajó el año 2022 ha podido registrar, ¿no? Pero tengamos en cuenta, pues, que a veces por evitarnos problemas con los padres de familia, algunos de los docentes acostumbrábamos a ponerles a todos A. Y cuando llegamos en marzo, todos están con C, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? Si este estudiante tiene A, ¿cómo va a llegar a marzo con C? No, las vacaciones le afectó, no sé qué pasó. Pero no, eso no es real. A veces no somos conscientes, sinceros, no sinceramos la información que vamos a subir al CIEGE, que vamos a registrar. El portafolio del estudiante, en ello vamos a encontrar todas las producciones que el estudiante ha elaborado en el desarrollo de las diferentes experiencias de aprendizaje que se planificó durante el año 2022. Es importante también. En el registro anecdótico, contiene un informe que describe los hechos, sucesos o situaciones concretas sobre el comportamiento, las actitudes y algunas características que tienen nuestros estudiantes. Entonces, este instrumento o este insumo también es importante que los docentes debemos manejar, ¿no? A veces lo tenemos, pero no registramos la información. Hay que ir registrando, porque eso nos va a servir también, si continuamos con el mismo grupo de estudiantes, nos va a servir como información para poder sistematizar, para poder ver cuáles son sus avances y cuáles son las dificultades, cómo va mi grupo de estudiantes con respecto al desarrollo de la competencia. La carpeta de recuperación. Estas evidencian las actividades desarrolladas por algunos niños durante los meses de verano, puede ser enero, febrero, y algunos se fueron de vacaciones y todavía desarrollan su carpeta de recuperación en marzo del año 2023, o sea, de este año, ¿no? Los niños que han ido con su carpeta de recuperación en diciembre han tenido que desarrollarlo en los meses de verano, ¿no? Toda esta información que nos brindan estos insumos, tenemos que analizarlos, sistematizarlos, para nosotros conocer cuáles son sus logros y cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen nuestro grupo de estudiantes con respecto al desarrollo real de la competencia. Esta información va a ser muy importante para nosotros realizar nuestra planificación curricular anual. Entonces llegamos a la planificación curricular anual, ¿no? Esta planificación curricular anual nos va a dar una visión completa de todos los aprendizajes que esperamos alcanzar durante el año 2023 en un determinado grado o en una determinada edad, si es en el caso inicial, ¿no? Entonces, estos aprendizajes se van a organizar a través de diseños metodológicos o experiencias de aprendizaje que conforman las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los estudios de caso, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y que se va a distribuir a lo largo de cada uno de los periodos lectivos que tiene el año escolar. ¿Qué elementos debe tener la programación curricular anual? Debe contener los propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces debe estar en nuestra planificación curricular anual, deben estar las competencias, todas las competencias. Entonces no habrá un momento en que me diga, profesor, pero no se trabajó tal competencia, pero sí en el PCA están las competencias que debemos trabajar, entonces son todas, ¿ves? Entonces tenemos que evaluar todas las competencias al finalizar el año escolar. Debemos tener información del desarrollo de todas las competencias que se encuentran en nuestro plan curricular anual, ¿eh? Y cada competencia debe estar con todas sus capacidades. Debemos considerar los estándares, los desempeños y los enfoques transversales. En este PCA también se debe organizar, lo que no debe faltar es la organización del tiempo, ¿no?
que puede estar en bimestres o trimestres. Eso será de acuerdo a lo que se tome las decisiones en cada institución educativa, ¿no? Nosotros no podemos decir, mira, el Colegio San Pablo va a trabajar por bimestres, el Colegio Fe y Alegría va a trabajar por trimestres. No, eso lo asumirán como decisión de acuerdos que se tomen con los directivos y los docentes, ¿no? Organización de los diseños metodológicos. También estos diseños metodológicos, que son las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje, los estudios de caso, los aprendizajes basados en problemas, aprendizaje basados en proyectos. La institución educativa, en una reunión conjunta con los directivos y docentes, también tomarán la decisión de cuál de estos diseños metodológicos es el más pertinente para trabajar durante el año 2023. Eso es importante también, ¿no? Ahora, si en un determinado grado están trabajando con unidades y el otro grado trabaja con proyectos de aprendizaje, no hay problema. De repente, ese grado que trabaja con proyectos de aprendizaje ve que este diseño es mucho más pertinente para poder trabajar el desarrollo de las competencias. ¿Ven? Entonces, también tenemos que tener esa flexibilidad con respecto a los diseños metodológicos que se puedan utilizar durante este año 2023. ¿Qué ruta debemos seguir para planificar, para realizar la planificación curricular? Lo primero que debemos hacer es conocer y analizar el currículo nacional del programa curricular. Lo vamos a repetir una vez más, pero con un poquito más de detalles, ¿no? En este conocer y analizar el currículo nacional y el programa curricular, la programación curricular, es necesario que los docentes en trabajo colegiado, sea por ciclo o por grado, realicen el análisis de los propósitos de aprendizaje. Quiere decir que realicen el análisis de las competencias, de los estándares, de los desempeños, de los enfoques. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos comprender cuál es la relación que existe entre estos propósitos de aprendizaje, lo cual nos va a ayudar mucho para nosotros trabajar el desarrollo de las competencias. Un segundo momento es recoger información de los niños y de su contexto. Es importante nosotros tener la caracterización sociocultural y lingüístico de la comunidad. De repente algún docente está trabajando en la institución educativa que queda en Cajamarca, su característica sociocultural tienen costumbres distintas a las que trabajan en la costa, porque Cajamarca está en la sierra, ¿no? Sus características lingüísticas, miren, ahí hablan también, son bilingües, hablan el quechua y hablan el español. Entonces tengo que conocer. También se hace necesario revisar la ficha de matrícula, porque ahí vamos a encontrar información muy rica sobre las características de nuestros estudiantes. La edad, vamos a encontrar dónde vive, la dirección donde vive, vamos a encontrar cuántos hermanos tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos va a servir mucho. Realizar entrevistas a las familias. Es importante que nosotros preparemos una ficha de entrevista para conversar con el padre de familia, porque no es tan sencillo hacer una entrevista para recoger información de los padres de familia sobre los niños. Tengo que tener una ficha donde voy a ir registrando, ¿no? Porque si yo me pongo a conversar y la señora me cuenta de lo que está sucediendo en su familia y no registro, de nada va a servir. Entonces, la entrevista debe ser preparada con anterioridad, con anticipación. Y debo tener mi ficha de entrevista en la cual voy a registrar la información que el padre de familia me va brindando en esa conversación que tengo con él.
¿eh? Muy importante también revisar la información de los portafolios, de los registros de evaluación del año anterior, o sea, del 2022. Realizar el diagnóstico de grupo. Hay otro momento que tenemos que tener en cuenta. Analizar la información que se ha recogido. Hay que sistematizar esa información para poder ir analizando, ¿no? Elaborar un mapa de calor. No sé si conocen el mapa de calor, ¿no? Que se usan colores, ¿no? Se colocan todas las competencias, todos los estudiantes, y se van utilizando el color amarillo, verde y rojo, ¿no? Y cada color nos va indicando cómo se encuentra el desarrollo de la competencia en nuestros estudiantes, ¿eh? Planificar actividades para recoger información en algunas competencias que lo requieran, ¿no? De repente no tenemos información, vamos a ver sobre la competencia de comunicación, escribe diversos tipos en su lengua materna, entonces pues planifico algunas actividades, ¿no? Para poder recoger información sobre esa competencia. Organizar las competencias y los enfoques transversales, ¿eh? Quiere decir que tenemos que nosotros realizar las experiencias de aprendizaje, ¿no? Unidades, proyectos, estudio de casos, aprendizaje basados en problemas, aprendizaje basados en proyectos, ¿no? Tenemos que organizarlo de acuerdo a las semanas lectivas. Pueden ser por bimestres o por trimestres también, ¿no? En ello también organizaremos los propósitos de aprendizaje de acuerdo a los diseños metodológicos, ¿no? Otro momento muy importante es organizar la evaluación de los aprendizajes, ¿no? El anecdotario, los portafolios, la ficha de seguimiento, las rúbricas de evaluación, organizar el tiempo y los espacios y los materiales, prever las condiciones en función a los principios y propósitos de aprendizaje. Miren, nosotros tenemos que ver cuáles son las condiciones más pertinentes para el logro de los aprendizajes con otros estudiantes. Organizar el trabajo con familias. No nos olvidemos que las familias son nuestros primeros aliados. Entonces es muy importante hacer participar a la familia en el desarrollo de los propósitos de aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿no? Tener en cuenta la orientación y el acompañamiento para favorecer los aprendizajes. Y ahí vamos a ver la parte de tutoría, ¿no? Para continuar con la planificación curricular anual, se hace necesario conocer la calendarización del año 2023, ¿no? Como le decía, eso se encuentra en la resolución viceministerial 474-2023 Minedo. Este año 2023, este año escolar, inicia el 13 de marzo, me estoy refiriendo con estudiantes, y termina el 22 de diciembre. Me estoy refiriendo con estudiantes, no vayan a pensar que ahí se inicia el año lectivo, no. El año lectivo se inicia el 1 de marzo. Entonces tenemos, miren, esta calendarización distribuido en bloques, que son semanas de gestión y semanas lectivas. El primer bloque de semana de gestión dura una semana, del 1 al 10 de marzo, ¿no? Y luego tenemos dos bloques de semana lectiva. El primer bloque tiene 9 semanas y el segundo bloque tiene 10 semanas. No, ya las fechas lo deben ustedes conocer también. El segundo bloque de semana de gestión duran 2 semanas. Última semana de julio y primera semana de agosto, ¿no? Luego tenemos el tercer bloque de semanas lectivas, 10 semanas. El cuarto bloque también dura 10 semanas. Y por último, el tercer bloque, semana de gestión, que dura una semana, ¿no? Ya al finalizar el año escolar 2023, ¿no? Entonces, miren cómo está distribuido el tiempo. Ya tenemos la calendarización del año escolar 2023 a la mano. Entonces, podemos ya ir a elaborar nuestra planificación curricular anual. Por aquí presento un esquema de la planificación curricular anual,
¿no? Tenemos los datos informativos, la caracterización de los estudiantes, que es muy importante, cuáles son sus fortalezas, qué necesidades tienen nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, caracterización sociocultural y lingüística también. Hay que tener en cuenta ello en nuestra planificación curricular anual, hay que registrarlos para tenerlo a la mano y nosotros poder ir trabajando. Cada diseño metodológico o cada experiencia de aprendizaje que usted va planificando y desarrollando, siempre va a tener que tener en cuenta esta caracterización de los estudiantes. Luego viene la organización de los propósitos de aprendizaje y la distribución del tiempo, ¿no? Entonces, como yo decía, aquí lo vemos en este modelo o en este esquema sugerido, ¿no? Estamos sugiriendo, lo vemos que la distribución del tiempo se ha dado por bimestres. Dependerá mucho de cuáles son los acuerdos de su institución educativa para distribuir el tiempo, ya sea en bimestres o en trimestres. En este esquema sugerido tenemos 12 diseños metodológicos. Ustedes determinarán en su institución educativa cuántos diseños metodológicos o experiencias de aprendizaje se van a trabajar, ¿no? Y luego tenemos la duración. En el primer bimestre todos duran 3 semanas, ¿no? Y ahí pues el primero siempre va a ser la evaluación diagnóstica que se va a aplicar en esas semanas, ¿no? Y en el segundo bimestre tenemos la duración de 3 semanas cada diseño metodológico y la última 4, ¿no? De igual forma en el tercer bimestre y en el cuarto bimestre, que son, el primer bimestre dura 9 semanas y los demás duran 10 semanas cada uno, segundo, tercer y cuarto bimestre. En esta planificación anual, nosotros no necesitamos todavía registrar los desempeños. Solo se hace necesario considerar las competencias y marcar con una X, un check, su planificación curricular anual, para que ustedes vayan viendo qué competencia se va a trabajar, en qué bimestre y en qué experiencia de aprendizaje o diseño metodológico, ¿no? Tenemos que estar ahí registrándolo para tenerlo en cuenta. Otra parte de este esquema son los enfoques transversales, que también aquí se ha señalado los 7 enfoques transversales y lo vamos a ir marcando también para determinar en qué bimestres y en qué experiencias de aprendizaje se van a trabajar, ¿no? Y por último, tenemos la organización de las experiencias de aprendizaje. Tenemos la duración, cuántas semanas, el nombre del diseño metodológico o experiencia de aprendizaje, y una situación significativa tentativa. Digo tentativa porque ya en el momento que va a planificar, ya sea su unidad, ya sea su proyecto, o ya sea su aprendizaje basado en proyectos, ahí ya definirá de forma específica cómo va a describir su situación significativa. Por último, tenemos los materiales y recursos a utilizar. Yo he puesto ahí algunos ejemplos. Este esquema sugerido se la vamos a brindar para que ustedes también puedan observarlo y ir viendo qué arreglos se pueden realizar para que sea más amigable y sea manejable por cada uno de ustedes. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, que también es muy importante considerar en esta planificación curricular anual. Por último, la fecha y las firmas del directivo y del docente, ¿no? Recordemos que todo documento que nosotros elaboremos debe estar presentado a la dirección con la respectiva visación de experiencia de aprendizaje o diseños metodológicos. ¿Qué es? Es un conjunto de actividades que conduce al estudiante a enfrentarse a una situación, un desafío o un problema complejo, ¿no? Esta se desarrolla en etapas sucesivas, quiere decir que se da en varias actividades o varias sesiones. ¿Quién lo planifica? ¿Quiénes planifican los diseños metodológicos o las experiencias de aprendizaje? Lo planifica el docente con participación de los estudiantes. Es importante que el estudiante conozca cuál es la planificación
de la experiencia de aprendizaje, ya sea de la unidad, del proyecto, del estudio de casos, que se va a desarrollar en un determinado tiempo durante el año 2023. Los estudiantes pueden plantear actividades para enfrentar el desafío, ¿no? Si nosotros pedimos la opinión de los estudiantes, a ver cómo haríamos para poder, de repente, con respecto a la contaminación ambiental, para poder evitar la contaminación ambiental, ellos van a proponer algunas actividades, ¿no? Entonces es importante también escucharlo a ellos porque nos dan luces para poder trabajar con ellos. ¿Cómo son las actividades? Las actividades deben ser potentes porque desarrolla el pensamiento complejo y sistémico, ¿ya? Deben ser coherentes y consistentes, ¿no? También deben ser auténticas, ya sea en contextos reales o también se pueden dar en contextos simulados. Una experiencia de aprendizaje nos da una visión de diversas formas de planificar la vivenciación de los aprendizajes. En ellas nosotros vamos a poder ver que nuestros estudiantes son los actores principales para construir su aprendizaje. Podemos tener proyectos de aprendizaje, aprendizaje basados en proyectos, aprendizajes basados en problemas, ¿no? Podemos también considerar las unidades de aprendizaje y podemos considerar también los estudios de caso. Una unidad de aprendizaje es la forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Las unidades de aprendizaje se constituyen en programaciones de corto plazo, ¿no? Porque duran pues menos de un mes, ¿no? Durante un año escolar podemos planificar varias unidades de aprendizaje, ¿no? Las unidades de aprendizaje también sirven como herramientas para el trabajo pedagógico del docente. La planificación de unidades de aprendizaje debe explicar lo que pretendemos hacer en el aula. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes durante este corto tiempo en el aula para desarrollar competencias? ¿Ya? Tengamos en cuenta siempre que necesitamos desarrollar competencias, ¿no? También tenemos que considerar el contexto en el que vamos a desarrollar esas competencias, las características y las necesidades de los estudiantes, que es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Qué debe tener una unidad de aprendizaje? Debe tener un título, debe contener los propósitos de aprendizaje, como son las competencias, capacidades, desempeños y enfoques. Debe tener una situación significativa, ¿no? Que sea significante para el estudiante, ¿no? Debe contener también los criterios de evaluación, las evidencias en las que nosotros vamos a observar la actuación de los estudiantes y los instrumentos que nos va a servir recoger la información de esas evidencias, ¿no? También debe contener una secuencia de sesiones o actividades de aprendizaje. Y por último, debe tener los materiales y recursos que se requieran, que sean pertinentes para el desarrollo de los propósitos de aprendizaje. Por aquí también mostramos un esquema sugerido de una unidad de aprendizaje, ¿no? Unidad de aprendizaje, datos informativos, el título, miren, ahí vamos viendo lo que decíamos anteriormente, el título debe tener los propósitos de aprendizaje, los enfoques, ¿no? Las competencias, los desempeños, las evidencias de aprendizaje, los instrumentos. Debe haber una secuencia de sesiones, ahí no decía la información, ¿no? Y por último debe tener los materiales y los recursos que se van a utilizar en esta unidad de aprendizaje. Proyectos de aprendizaje. El proyecto de aprendizaje es una herramienta que permite al docente facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante porque en un proyecto de aprendizaje también participa la familia, ¿no? Ayuda, porque este proyecto de aprendizaje, su utilidad es para toda la comunidad, ¿no? No solamente es para el estudiante. Y esto pues se desarrolla de acuerdo
al entorno en que está desenvolviéndose el estudiante. El proyecto es un conjunto ordenado de actividades que se desarrollan con el propósito de satisfacer ciertas necesidades o resolver un problema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el problema de contaminación ambiental, hay que elaborar un proyecto para disminuir esa contaminación en nuestra comunidad. Y para ello, para lograrlo, va a tener que participar toda nuestra institución, ¿no? Todos los actores educativos, profesores, directivos, padres de familia. Necesitamos que todos participen para poder hacer realidad y cumplir nuestras metas, porque si no, no vamos a cumplir, ¿no? Si solamente lo hacen los estudiantes, bueno, pues de repente en la comunidad los padres de familia están tirando sus basuras en las esquinas, no vino el carro recolector, ya los perros rompieron las bolsas, se está esparciendo y ahí se está contaminando nuestra comunidad. Por eso es importante que todos participen para lograr los propósitos de nuestro proyecto de aprendizaje. Dentro de ello tenemos los proyectos de aprendizaje basados en proyectos, que parece que fuera lo mismo, pero hay algunas diferencias que lo vamos a ir viendo más adelante. Y los aprendizajes basados en problemas, son para poder analizar algunos problemas. Por ahí mostramos también un esquema sugerido. Por favor, hay que tener en cuenta, no es que los esquemas que nosotros presentemos ya son camisa de fuerza, no. Son flexibles a que usted vea y implemente cómo sería mucho más amigable para que usted lo trabaje, ¿no? Entonces, datos informativos, ¿no? Tenemos el planteamiento de la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, competencias y desempeños, los enfoques transversales, producción, ¿no? El producto, cuáles van a ser las características de ese producto dentro de mi proyecto, los criterios de evaluación, ¿no? A través, mostrando las competencias, el estándar y los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se formulan teniendo como referentes a los estándares y a los desempeños. Por eso es que en los proyectos siempre se trabaja con los estándares para formular los criterios de evaluación. Y también, pues, las actividades que vamos a desarrollar sobre estos criterios de evaluación que necesitamos observar en el actuar del estudiante. La secuencia de actividades de aprendizaje en un proyecto, siempre la secuencia se hace por semanas. Miren, en la unidad es de manera genérica, ¿no? Pero en cambio aquí es por semanas y se hace necesario también que en estas semanas hayan actividades integradoras, ¿no? ¿Para qué? Para integrar a todas las actividades que se van a desarrollar durante esta semana, ¿no? Los materiales y recursos, luego hay una reflexión sobre, al finalizar mi proyecto de aprendizaje, debo realizar una reflexión, ¿no? Para ver qué me dio resultado, qué no dio resultado, qué dificultades tuvimos y cómo lo podemos superar, ¿no? Luego tenemos también la fecha y la firma siempre del directivo y el profesor de aula. Es importante que todo documento que usted realice sea avisado, por las autoridades de nuestra institución educativa. Ventajas de planificar con ABP, o sea, con aprendizajes basados en proyectos. Miren, cuando nosotros trabajamos con aprendizajes basados en proyectos, se promueve la creatividad en el estudiante. El estudiante gestiona todos sus recursos para desarrollar su creatividad. Fomenta su espíritu autocrítico. Él va autoevaluando, se va viendo su avance. Si está bien, no está bien, ¿por qué no salió bien? ¿Qué pasó? Se va haciendo una autocrítica. Refuerza sus capacidades sociales. Al trabajar el ABP, se trabaja en grupo, todos participan. Entonces, se refuerzan esas capacidades sociales, ¿no? Las habilidades de interactuar con uno u otro compañero. Facilita su alfabetización, cada vez va mejorando en sus aprendizajes. Atiende a la diversidad. Un proyecto de aprendizaje basados en proyectos trabaja con la diversidad que tenemos de estilos de aprendizaje,
de ritmos de aprendizaje, entonces es importante atender esa diversidad. Desarrolla la autonomía. Los estudiantes trabajan casi solos, porque el docente solo se encarga de acompañarlos, de guiarlos, de orientarlos. Todo lo hacen los estudiantes. Motiva a aprender. Cada vez quieren aprender más, ¿no? Se sienten muy contentos, satisfechos para poder aprender y buscar más desarrollo de aprendizajes. La estructura de un proyecto de aprendizaje aprendizaje basados en proyectos, tiene tres partes muy principales. La ideación, donde vamos a encontrar la situación significativa, pregunta orientadora y el producto, ¿no? La estandarización, donde vamos a encontrar los propósitos de aprendizaje, estándares, competencias, desempeños, los criterios de evaluación, vamos a encontrar las actividades, las competencias y enfoques transversales, ¿no? Y los propósitos. Y la última parte, que es la organización. Ahí encontramos los hitos del proyecto, ¿no? La calendarización del proyecto, la temporalización y la evaluación. En el trabajo con aprendizajes basados en proyecto, tenemos roles que cumplen los docentes y los estudiantes. Los docentes, su rol es crear situaciones de aprendizaje para darle a los estudiantes esas oportunidades durante el desarrollo del proyecto, para gestionar y valorar el desarrollo de los propósitos de aprendizaje, el logro, y para evaluar el resultado también. El docente tiene que realizar la mediación, el acompañamiento y el andamiaje de los aprendizajes. Mientras que el rol del estudiante es participar activamente, o sea, con mucho entusiasmo, ser actor de su aprendizaje, ¿no? Que le permita interactuar con los demás compañeros de manera pertinente y también buscar y promover el logro de los aprendizajes previstos. ¿Cómo saber si mi proyecto de aprendizaje basados en proyectos es de calidad? Tenemos que tener en cuenta que tenga autenticidad este proyecto, o sea, que sea auténtico, que sea elaborado por el docente y los estudiantes, que sea de su entorno, que sea de su contexto, ¿no? Que ellos lo vivencien, ¿no? Desafío y logro intelectual. Lógicamente que cuando un proyecto es de alta calidad, va a haber desafíos y van a haber logros intelectuales en nuestros estudiantes. También un proyecto de alta calidad genera la participación colaborativa de todos los integrantes del aula, docente, estudiantes, padres de familia, ¿no? Se gestiona la participación colectiva, colaborativa, ¿no? Trabajo en equipo. También mi proyecto va a ser de alta calidad cuando tiene un producto público, que va a ser necesario exponerlo hacia una audiencia. Ese producto público recibirá una retroalimentación de esa audiencia para ver las mejoras que pueda realizarse de este producto. La gestión del proyecto se va a dar durante todo su desarrollo, ¿no? Se va a dar a través de la investigación, buscando información de cómo hacer mejor el producto que han propuesto en este proyecto. Y también tiene una parte de la reflexión, ¿no? Para poder reflexionar al finalizar todo, después de haber presentado el producto público a la audiencia, tendremos que ir a la reflexión. ¿Qué funcionó y qué no funcionó en nuestro proyecto? Una reflexión que nos ayude a mejorar, no que nos deteriore, que nos desanime, sino que nos ayude a mejorar. También presentamos el esquema sugerido de un proyecto en ABP. Este esquema es un poco más amplio y he tratado de
de poner las partes principales nada más, pero es un poquito más amplio, que ya cuando compartimos la información en los grupos, se va a dar ya el esquema mucho más completo. Tenemos los datos informativos, tenemos la situación significativa que tenemos que plantear que debe ser desafiante, tenemos la pregunta orientadora, luego tenemos el producto, y dentro de este producto vamos a tener productos individuales y productos en equipo, ¿no? El producto integrador es el producto en equipo, el que va a ser el producto grande. También tenemos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Competencias, enfoques, desempeños, estándares, criterios de evaluación. Luego tenemos los hitos del proyecto, ¿no? Ahí está los 6 hitos, ¿no? Acá solo se visualizan 3, pero tenemos 6 hitos, ¿no? El primer hito es el lanzamiento del proyecto, ¿no? Es importante que nuestros estudiantes conozcan qué es lo que vamos a hacer y participen también en la elaboración de este proyecto, ¿no? Ellos participan en la elaboración del proyecto. Tenemos otro hito, por ejemplo, que es la investigación, que es necesario buscar información sobre lo que estamos elaborando o desarrollando para poder hacerlo de manera pertinente, ¿no? Y por último tenemos pues la distribución de las actividades de aprendizaje por semanas, ¿no? Día 1, día 2, ¿no? Por semanas. Y por último la temporalización. ¿Qué tiempo va a durar el proyecto de aprendizaje? ¿Un mes? ¿Va a durar semanas? ¿O van a durar días, no? Entonces tendríamos que ver, pues, pueden durar tal vez más de un mes, una semana y 3 días, no sé, podría darse así. Eso va a depender mucho de cuán rico y fuerte es nuestra situación de aprendizaje. Por último, tenemos el estudio de casos. Es una metodología de aprendizaje basado en aprender haciendo. Prepara a los estudiantes para la toma de decisiones en diversas situaciones reales, ¿no? O sea, el estudio de casos nos sirve para hacer un análisis, compartir entre un grupo de personas a través de la discusión alturada y moderada que nos ayude a tomar decisiones sobre un determinado caso. ¿Cuál es la estructura o los elementos que debe contener el estudio de casos? El primer elemento es presentar el caso. ¿Sobre qué vamos a discutir? ¿No? Es importante conocer. El segundo es examinar la información del caso, o sea, si hay documentos, si hay información, hay que examinar. Un tercer elemento es buscar información complementaria. De repente no estamos tan satisfechos con lo que tenemos, hay que buscar más información, ¿no? Para poder analizar el caso. Un cuarto momento es analizar la información y discutirlo en grupos. Un quinto momento es proponer las soluciones. ¿Cómo resolveríamos este caso que estamos analizando? Y por último, elaborar el informe. Estos son los elementos que debe tener un estudio de casos. Bien, estimados maestros y maestras, voy a terminar esta ponencia con el mensaje. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y yo sé que ustedes aman a su profesión y aman a ser maestros. Por lo tanto, hacen grandes cosas con ella. Muchísimas gracias.